Pues muy buenas tardes y a todas y a todos los que nos acompañan en el chat del video en vivo del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Eduardo Tsili Apango, integrante del GESE, y pues tengo el honor de ser el moderador de nuestro panel de clausura del Seminario de Estudios Estratégicos en el marco del Seminario Ulises Granados sobre Geopolítica nace en su cuarta edición y con el tema del Indo-Pacífico al Transpacífico, contexto geopolítico contemporáneo de la competencia estratégica sino-estadounidense. Y bueno, para este panel, que me parece a mí un panel de lujo, contamos con la presencia de integrantes del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, lo cual pues celebramos este acercamiento, esta cooperación, esta colaboración y damos gracias a quienes se interesaron en participar en este esfuerzo. Me permito rápidamente presentar a nuestros ponentes, no sin antes recordar a la audiencia que vamos a contar con alrededor de 2 horas de exposición, tiempo que se dividirá entre las ponencias y un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual les invitamos a que si tienen alguna pregunta, les vayan dejando en el chat del video en vivo y se las haremos llegar a nuestros ponentes. Y bueno, sin más preámbulo, le recordamos que en este momento nos acompaña el doctor Carlos Barrera, miembro del núcleo académico básico del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. El maestro Fausto Carvajal, discente del doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional, el licenciado Manuel Carranza y el licenciado Francisco Tenorio. Entonces, para empezar, me gustaría darle la palabra a el doctor Carlos Barrera para que nos pueda empezar a compartir su ponencia en el marco de este panel. Adelante, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Eduardo Chiliapango. Realmente para nosotros, miembros del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMESDEN, es un verdadero privilegio poder contribuir en esta iniciativa que sin duda pues celebramos, ¿no? El hecho de estar discutiendo desde el ámbito académico un tema pues de suma relevancia, no nada más por el ámbito coyuntural, ¿no? En el cual nos encontramos, sino porque lo que se puede vislumbrar en los próximos años respecto a este rol protagónico que ha jugado China, pues desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Entonces, asimismo agradezco en este caso a las instituciones que hacen posible este esfuerzo, a la Universidad Autónoma Metropolitana, al CIDE, al Grupo de Estudios sobre Eurasia, a Stratop Consulting, al Observatorio de Política China y a ALADA. La verdad, pues es un placer que en este caso el instituto pueda contribuir en este esfuerzo. Y bueno, tenemos ahora sí que es realmente un privilegio poder cerrar este seminario Ulises Granados sobre la geopolítica en Asia, particularmente sobre los estudios estratégicos relativos a China. Y el tema que en este caso este equipo de trabajo plantea se divide en dos grandes vertientes. Por un lado, planteamos como un marco general para contextualizar nuestro estudio cómo estas estrategias que está promoviendo Estados Unidos para contener el crecimiento y la influencia de China a nivel global, pues gradualmente han ido migrando del Indo-Pacífico al Transpacífico. Y la segunda parte de este panel tratará de abordar elementos que todavía están bajo estudio sobre un caso que es de suma relevancia. En este caso, cómo se está materializando la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, particularmente en el contexto de Bolivia, teniendo en cuenta su rol estratégico como uno de los principales poseedores de yacimientos de litio a nivel global. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para iniciar en materia. Mm, Listo. Entonces, pues como comentaba, ¿no? Este panel tiene esta doble vertiente que constituye dos capítulos de la obra que pues esperemos poder publicar satisfactoriamente en los próximos meses.
Y este equipo de trabajo, si bien está conformado por académicos del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, pues también se suma como un colaborador muy importante Carranza, quien es investigador asociado al North American and Arctic Defense and Security Network, que también, digamos, eso nos abre bastante la perspectiva respecto a las políticas y estrategias de seguridad que ha impulsado Estados Unidos en los últimos años. Antes de iniciar, también me gustaría señalar que cualquiera de los argumentos que se vierten en esta presentación son responsabilidad de los autores y de ninguna manera representan la postura oficial del IMESDEN ni de la North American and Arctic Defense and Security Network, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, me gustaría describir de manera muy puntual cuál es, digamos, la orientación de esta primera parte, de este primer capítulo que nosotros planteamos, y que es fundamentalmente analizar cómo las políticas estratégicas y militares de China y Estados Unidos, pues han ido evolucionando en los últimos 30, 40 años a partir de esa búsqueda de equilibrios globales y que en la actualidad pues han hecho un enfoque muy particular en América Latina. El objetivo es examinar cómo esta creciente influencia de China en la región pues ha generado una respuesta, una estrategia por parte de los Estados Unidos y que pues requiere una toma de postura por los diversos actores del contexto latinoamericano. El argumento central es que el enfrentamiento estratégico entre China y Estados Unidos pues se ha extendido al hemisferio occidental, teniendo como epicentro en su momento pues el Indo-Pacífico, ¿no? Como lo veremos más adelante, y que no se ciñe nada más al contexto o al ámbito militar, sino que esto ha trascendido otras dimensiones, ¿no? La económica, la comercial, la cultural, entre otras. La segunda parte, como ya referí, aborda específicamente el impacto de esta competencia estratégica y cómo es un detonante en el riesgo político en América Latina y el Caribe. En este caso, teniendo como un marco de análisis, pues esta disputa por el acceso a recursos naturales estratégicos como el litio. El objetivo es explorar cómo esta rivalidad, pues, pues, en la búsqueda de acceder a este recurso estratégico, pues ha generado cierta inestabilidad política y lo abordamos de manera puntual en el caso de Bolivia desde 2017, perdón, a la fecha. Y el argumento es de que la lucha por estos recursos agrava esa inestabilidad política en la región, no nada más en Bolivia, sino podemos hacer aproximaciones a otros contextos latinoamericanos a raíz de esta competencia global. Entonces, en esta primera participación me gustaría a mí dar un marco muy general, muy amplio, la base teórica y conceptual a partir de la cual estamos haciendo estos dos estudios. Partimos de la identificación de las características del orden mundial posguerra fría, ¿no? En este caso, el fin de la bipolaridad, Estados Unidos se establece como hegemonía, eh, y también, pues, se identifica un incremento sustancial en conflictos de naturaleza étnica, religiosa, también de nacionalismos en diversas regiones del mundo. Esto va gradualmente haciendo complejas las relaciones en el sistema internacional. Pero paralelamente, a pesar de que se va incrementando esta conflictividad, pues también va aumentando la interdependencia económica, ¿no? Que ya desde finales de la década de los 70, década de los 80, pues se había intensificado, en este caso con el auge de la globalización y con el papel también creciente de actores no estatales que habían, pues, de alguna manera promovido el intercambio económico, cultural y comercial a nivel internacional. Entonces, como podemos ver en este mapa de la derecha, pues al final de la Guerra Fría, pues los Estados Unidos tienen una predominancia en el océano, tienen áreas de esferas de influencia y también pues una hegemonía geopolítica pues indudable. Y tres elementos sumarían a esta descripción del orden mundial posguerra fría, ¿no? Por un lado, la proliferación de amenazas transnacionales o las denominadas nuevas amenazas, que en este caso categorizan al terrorismo, al crimen organizado o a los flujos migratorios y que son un importante insumo para las nuevas agendas de seguridad internacional, regional y nacionales.
El segundo punto es el resurgimiento de potencias emergentes, ¿no? Que en este caso observamos a Brasil, a India, pero especialmente a China, y que pues con el pasar de los años observamos un creciente desafío al predominio estadounidense. Y el tercer elemento es también la gradual erosión y debilitamiento de estas instituciones multilaterales que, como ya mencioné, en los 80s, 90s, pues habían jugado un rol muy importante. Y también, pues esto deriva en un aumento hacia una tendencia de unilateralismo y multipolaridad colectiva, ¿no? Digamos, una dinámica regional para tratar de balancear esa hegemonía estadounidense. El núcleo, digamos, teórico de este estudio toma como base la teoría de competencias de grandes potencias. En este caso, entendiendo que la competencia entre grandes potencias, pues es un patrón recurrente, ¿no? A lo largo de, pues, de la historia de la humanidad, particularmente desde el enfoque de las relaciones internacionales, y que pone en relieve la rivalidad estratégica entre los estados, pues, con un gran poder nacional, ¿no? Ya sea económico, político o militar. Y se basa en la premisa de que el sistema internacional, pues por naturaleza es anárquico, ¿no? En este caso, desde una óptica preeminentemente realista y que por lo tanto lleva a los estados a buscar maximizar su poder y su seguridad, ¿no? Dos elementos que son, pues, reflejan una relación simbiótica. Y por lo tanto, la teoría postula que estas potencias emergentes, pues inevitablemente van a tener que desafiar y tratar de generar una disrupción en el orden establecido, ¿no? Que es justamente lo que hemos visto, pues, en los últimos años. Entonces, la competencia se manifiesta, pues, no nada más en el ámbito militar, como ya mencioné, sino también ha trascendido dimensiones económicas, tecnológicas y de influencia geopolítica. Entonces, pues, la trampa de Tucídides en la actualidad pues cobra una gran relevancia entendiendo que pues el riesgo del conflicto entre estas dos grandes potencias, una emergente y una consolidada, una hegemonía, pues aumenta cuando la potencia emergente, China, amenaza con desplazar a esta potencia establecida. ¿Sí? Entonces, esta teoría, pues, a pesar de que, como ya mencioné, responde al realismo, pues, más clásico, pues ha cobrado relevancia en el siglo XXI y lo podemos ver, pues, simplemente en los conflictos armados que transcurren al día de hoy, ¿no? En Europa del Este o en Medio Oriente. Y finalmente, el elemento conceptual que también nos parece sumamente relevante y que abordamos más adelante es el del continuo del conflicto, que en este caso, en términos teóricos, pues es el espectro que existe entre pues una paz absoluta y una guerra total, ¿sí? Sin embargo, hay varios niveles de intensidad en estos extremos. Se reconoce, por lo tanto, que el conflicto tiene una naturaleza pues cambiante, dinámica, pero que justamente en la parte intermedia de ese continuo, pues existen una serie de dinámicas de competencia que no necesariamente se manifiestan a través de ataques armados, ¿no? De una confrontación militar. Este concepto, pues, tiene una base doctrinaria en los Estados Unidos y que es justamente como nuestro punto de partida, ¿no? El Departamento de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Departamento de Estado, pues lo tienen muy bien establecido para entender y categorizar en este caso a los actores que eventualmente pueden representar un obstáculo o una amenaza a su seguridad nacional, ¿no? A sus intereses y a sus objetivos estratégicos. En el caso de China, pues como tal no existe el concepto, sin embargo hay conceptos asociados que también pues hacemos una revisión y que queremos plasmar en el trabajo que estamos desarrollando. Por ejemplo, el rol que tiene la guerra irrestricta, ¿no? O la guerra sin restricciones, también la guerra de tres guerras y este concepto de fusión civil-militar entendido como la plataforma a través de la cual están desarrollando pues importantes capacidades tecnológicas y militares con un involucramiento del ámbito civil muy importante. Finalmente, ¿por qué del Indo-Pacífico al Transpacífico? Esto que acabo de mencionar, pues se sintetiza en un cambio de estrategia, o mejor dicho, en una adición de una nueva estrategia por parte de los Estados Unidos en los últimos años. Partimos que del Indo-Pacífico, pues está esta serie de alianzas, ¿no? Materializadas a través del Quad, adicional a la estrategia de disuasión descentralizada.
que es una manera a través de la cual los Estados Unidos buscan generar una redistribución estratégica de sus fuerzas ante pues la rápida modernización militar del Ejército Popular de Liberación en China. También esta estrategia descentralizada busca fortalecer alianzas a partir del entendimiento de lo que observan respecto a la capacidad de respuesta ante una posible agresión de China. Es decir, entre menos esté centralizada la fuerza, en este caso militar de los estadounidenses, más rápida podrá ser una respuesta a esta potencial agresión por parte de China. Y el tercer elemento que describe esta estrategia es, pues, también la búsqueda de tener elementos para enfrentar amenazas autocráticas. Esta estrategia de disociación descentralizada también, digamos, tiene un equivalente en el caso europeo, ¿no? Que es el enfoque 360 de seguridad y de defensa que, pues, hace algunos años se publicó en Madrid y que también busca atender, pues, esta serie de amenazas que pueden representar para, en este caso, la Alianza del Atlántico Norte. ¿Y por qué al Transpacífico? Bueno, porque justamente, si bien no es un concepto nuevo, es un concepto que surge en 2015, el concepto de disuasión integrada cobra gran fuerza a partir de 2021 y específicamente en 2022, a partir de las publicaciones de las estrategias de seguridad y de defensa de Estados Unidos. Pero en el foro de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas de 2021 en Brasilia, justamente se hace una propuesta por parte de la delegación estadounidense para que los países, en este caso del hemisferio, pues integren, colaboren, provean una serie de capacidades que, repito, van más allá de lo militar y que puedan servir como una base para disuadir la presencia principalmente de China, de Rusia, de Irán y de Corea del Norte en el continente americano. Sin embargo, pues la resolución que se llegó en esta conferencia, pues no fue determinante, es decir, no se estableció una postura de aceptar el concepto e integrar algún mecanismo. Por lo tanto, se estableció como punto de la agenda de la próxima conferencia de ministros, que si no se me equivoco será este año o el próximo, y justamente el tema de la disuasión integrada estará dentro de la discusión. En este caso, las capacidades que son relevantes, pues son capacidades físicas, cognitivas y morales, y que tratan de proyectar, pues, el riesgo que tendría para China tener o ejecutar algún tipo de ataque en el continente americano. Esto, como señalé, va más allá de lo militar y puede considerar desde aspectos, por ejemplo, de inteligencia financiera, cuerpos de reacción para desastres naturales, también, obviamente, compartir información entre las agencias de inteligencia. Aquí lo que eventualmente, digamos, hemos analizado es una incompatibilidad de intereses. Mientras que Estados Unidos promueve esta estrategia para disuadir a sus competidores estratégicos, pues gran parte de los países de América Latina pues no tienen el mismo interés. Su interés está en amenazas pues, emergentes, ¿no? El crimen organizado transnacional, desastres naturales, conflictividad social, etcétera, ¿no? Entonces, esa divergencia de intereses y de objetivos, pues ha impedido que tenga, digamos, éxito esta propuesta conceptual. Entonces, en este gran marco, pues cedería la palabra a Manuel Carranza para que nos hable de manera mucho más específica sobre esta estrategia estadounidense. ¿Gusta que cambie de control de diapositivas? Ok. Muy buenas tardes, es un gusto poder acompañarlos y agradezco la invitación. Después de una muy buena introducción del doctor Carlos Barrera, nada más me gustaría hacer un par de comentarios sobre cómo es que va evolucionando el pensamiento estratégico estadounidense. Tendemos a utilizar documentos, doctrinas, estrategias, etcétera,
normalmente hechas en Washington, eh, uno por los intereses estratégicos y por otra parte, bueno, por el idioma, ¿no? Pero más allá de todo esto, quiero expandir en por qué han llegado a ciertas soluciones, y si han sido tardías, tal vez un poco demasiado ambiciosas, y cómo es también que van a estar impactando en la región, o cuál es por lo menos eh, el- la, i- la idea y el concepto original de cómo pueden estar contribuyendo. Sí, siguiente, por favor. Después de casi 20 años de guerra global contra el terrorismo, definida por los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Muchas veces en los círculos académicos tendemos a eh, estar un poco cansados de los mismos conceptos de contrainsurgencia, contraterrorismo, justificaciones del uso de la fuerza. Sin embargo, creo que es importante siempre ir a la base, no solamente porque es el momento en el que Estados Unidos actuaba como una sola potencia hegemónica, por lo menos a nivel económico y militar, sino que también está basada todos los conceptos y cómo se han ido desarrollando en su historia un poco eh, más anterior. Eh, de la misma manera, es interesante, y así lo vamos a ver también con la presentación del licenciado Francisco Leopoldo, es que no solamente es una cuestión de defensa o de seguridad interior, de política exterior, son varios componentes que se entrelazan entre sí y muchas veces tienen impactos muy profundos, con repercusiones globales. Eh, en América Latina ha habido cierta dificultad de cooperación, sobre todo como comentaba el doctor Carlos Barrera, los intereses han diferido. Esta amenaza global del terrorismo, aunque se mantuvo en América Latina, hubo cooperación, hubo apoyo para cierto tipo de unidades de respuesta rápida, operaciones especiales, identificación de terroristas. Realmente no era el principal interés de los países de América Latina, ¿no? Tenían otras preocupaciones y otras necesidades de la misma manera. Sin embargo, la competencia estratégica abre una puerta muy interesante, que lleva a tratar de construir relaciones y cooperación a todos los niveles. Y me parece que eso puede ser muy positivo. Aunque bajo la administración Bush eh, se empezó a desarrollar eh, conceptos de guerra simétrica, contraterrorismo y con un énfasis muy específico en Medio Oriente, en componentes de extremistas yihadistas, etcétera. Eh, de alguna forma, por lo menos durante los primeros años, eh, de todas formas, había cierta proactividad en América Latina. Eso lo pudimos ver sobre todo con el conflicto en Colombia, ¿no? Que dieron cierto apoyo a raíz también de la situación que hubo con el cierre de fronteras y detección de individuos. Hubo cooperación limitada, pero creo que importante hasta cierto punto. Siguiente, por favor. Realmente como tal, aunque la administración Obama fue bastante fuerte en lo que era todavía la guerra contra el terrorismo, ya empezaba a haber un cambio en las políticas y en las doctrinas y en las estrategias hacia una competencia global. No se consolidó hasta bien puntualmente con la administración Trump y luego se robusteció aún más con la administración Biden y con las estrategias, como decía el doctor Carlos Barrera, de disuasión integrada.
Realmente esta situación de competencia con Rusia, con China, pues viene desde el 2008 con la crisis financiera internacional y cómo esto estaba beneficiando a China o a otras potencias emergentes. Esto mismo ha llevado a que se vayan desarrollando ciertas posturas, sobre todo para América Latina, del regreso a algún tipo de guerra fría. Cada vez se va consolidando más y cada vez se van sintiendo las repercusiones. Y por cuestiones históricas, obviamente esto es muy incómodo para la región, pero sus repercusiones son reales y yo creo que vale muchísimo la pena estudiarlas. Siguiente, por favor. Lo que vamos a estar viendo en seguridad interior y seguridad pública a nivel de Estados Unidos y posteriormente con estrategia militar y doctrina militar es que los temas se van repitiendo y se van entrelazando muchísimo, ¿no? Son básicamente los mismos, obviamente desde una perspectiva de despliegue global, de preocupaciones, por ejemplo, en la guerra global contra el terrorismo, la inauguración de la Agencia de Seguridad de seguridad interior en el 2002, construcciones posteriores al programa que tenían de Valla Segura, ¿no? La frontera, ¿no? La iniciativa Mérida del 2008, que es parte de estas robustecer la seguridad interior, la defensa interior, como se le considera, al menos en su momento. Y vemos una gran diferencia en el cambio de pensamiento eh, con la guerra, bueno, con la invasión de Rusia a Ucrania en el 2014 y la competencia emergente con China, que en vez de verlo como un sistema de defensa multicapa, empieza a ser territorios de conflicto y de competencia, ¿no? Sobre todo a nivel cibernético, obviamente la Oficina de Seguridad Interior de los Estados Unidos empezó a desarrollar capacidades cibernéticas, no solamente por los avances en la tecnología, sino también por los avances militares que estaba habiendo en Ucrania de guerra electrónica y guerra cibernética. Empezaron a implementarlos a nivel de seguridad interior. Y de la misma forma, con China empiezan a buscar formas de competir económicamente de una mejor manera. En este caso, en la administración Trump, por ejemplo, vimos renegociación de NAFTA, en parte también para tratar de imponer más sanciones a China en este contexto ya de competencia estratégica completamente. Siguiente, por favor. A nivel de Estados Unidos, la estrategia y la política de defensa militar muchas veces es donde los conceptos se ven más claros, es donde tiene más inversión y donde el lenguaje es mucho más explícito, ¿no? Es menos diplomático. Eh, Sin embargo, podemos ver, como les mencionaba antes, algunos temores que vienen de historias, de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Desde Pearl Harbor con la sorpresa estratégica y la Guerra Fría con el concepto de destrucción mutua asegurada, todos estos están impactando el 11 de septiembre. Son las preocupaciones, son las ideas que más les preocupó en su momento y vamos cómo se van trasladando a diferentes conceptos que cada vez son más ricos y más complejos, ¿no? Después de los ataques del 11 de septiembre, obviamente, por ejemplo, en la OEA, estos conceptos de seguridad multidimensional, prevención de armas de destrucción masivas o de destrucción masiva por vectores terroristas o crimen organizado, un poco los mismos conceptos, pero trasladados a diferentes escenarios. Y ya después, en una competencia estratégica, después de la invasión de Rusia a Ucrania, vemos doctrinas de guerra regular, eh, y de capital de riesgo e innovación. Básicamente, todos los elementos que aprendieron en la guerra contra el terrorismo, reingenierarlos.
utilizar grupos para defender de posibles invasiones, armar y levantar insurgencias, buscar unir capacidades tradicionales de alto poder con agentes que puedan tener un impacto importante. Esto se ha probado en Ucrania de momento y es un poco la misma lógica que se está empezando a seguir en el Indo-Pacífico también. Sí, gracias. Bueno, en esta ocasión, en esta parte, voy a comenzar a hablarles sobre la estrategia de la República Popular China bajo todo este contexto que ya tanto explicó el doctor Barrera como el licenciado Manuel. Y bueno, para partir de este tópico, es importante mencionar cómo ha sido la emergencia y el auge de China. Es importante recordar a partir de diversos eventos, por ejemplo, la reforma económica de 1978 con Deng Xiaoping, donde a partir de esto se considera que hubo una mayor apertura tanto hacia la economía como para el desarrollo en China, en diversos ámbitos. Esto como una forma de respuesta y de adaptación justamente a la globalización. Entonces, aquí se puede observar de inicio que China ha demostrado saber adaptarse a las necesidades, a las amenazas también que se forman en el sistema internacional y por tanto ha sabido recrear o reconstruir su sistema con base en lo que va a requerir y en lo que también se va a tener que anticipar para poder actuar con prevención y para evitar justamente diversas amenazas. También otra coyuntura pertinente de mencionar sería la incorporación a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Esto a raíz de que es en este punto en el que se comienza a considerar a China como una potencia emergente, pero también a partir de estos años ya como una potencia lo suficientemente fuerte para desafiar a potencias consolidadas, ya sea Estados Unidos, Reino Unido, de forma resumida a Occidente. Entonces, todo este tipo de acontecimientos de inicio económico también va a ser una parte fundamental para que los demás países dentro del sistema internacional consideren a China como una amenaza. Siguiente, por favor. A partir de esto, también es importante mencionar el cómo China ha sabido reconstruir o cambiar la forma en que percibe justamente a su seguridad nacional. Es importante mencionar que en 1950, 1976, con el periodo presidencial de Mao Zedong, las amenazas percibidas en ese entonces para China podrían considerarse más clásicas, más tradicionales, ya sea el miedo hacia una invasión territorial, la conquista, de cierta forma también la inestabilidad interna, entre otras cosas. Posteriormente se puede ir viendo cómo las amenazas del exterior cobran más importancia, se tornan más posibles para China y para las amenazas hacia el Estado como tal. Por tanto, también después se ve la hegemonía ya consolidada después de la Guerra Fría de Estados Unidos y por tanto diversos países emergentes, en este caso China, también consideran todo ese tipo de acontecimientos a nivel internacional como un posible riesgo para su estabilidad y su mantenimiento como Estado. Por tanto, en este caso también se puede ver que China tiene diferentes documentos para términos de viabilidad y todo esto en el estudio que se está realizando. Se consideran algunos documentos clave contemporáneos o más actuales, como el documento de China y el mundo en la nueva era, así como la defensa nacional de China en la nueva era. Ambos documentos realizados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, donde en esto se percibe a China como un país que ha tenido
una política exterior de paz desde 1950 y en la cual ha tratado de también mantener ciertas alianzas con diferentes países, de tal modo que también pueda justamente ejercer una influencia que evite que el occidente pueda amenazar hacia su región o en este caso a su territorio de manera individual. La siguiente, por favor. A raíz de esto, también es importante mencionar que también ha habido diferentes reformas, diferentes cambios en la estructura orgánica del sistema político de China y algunos actores que han surgido en justamente este sistema que son pertinentes y que creo que es justamente donde China también contraataca o toma acciones hacia las que realizan en el exterior, como la implementación de un Consejo de Seguridad Nacional en el 2013 y en 2014 la Estrategia de Seguridad Nacional Integral. Esto significa que va a conjuntar diferentes elementos, va a abordar diferentes dimensiones también de la seguridad, que es muy importante, y que si bien otros países lo han hecho en su conjunto, la OTAN, ya se mencionó con anterioridad también las estrategias de seguridad de forma individual de Estados Unidos, es pertinente mencionar también esta parte de China, de también generar todos esos mecanismos, esos actores que van también a configurar la estrategia de seguridad nacional, de defensa y pues en este caso de política exterior para contrarrestar todas esas dinámicas que surgen del sistema internacional. En este caso también se considera pertinente mencionar los 5 principios de coexistencia pacífica que se dieron también con Myanmar y otros países de esta región. Podrán observarlos en la presentación: respeto mutuo, no agresión, no intervención, la equidad, la coexistencia pacífica, entre otros. Así también mencionar iniciativas como la de la Franja y la Ruta, y también comentar que China es miembro de diversos foros con otras regiones, podría considerarse emergentes, ya sea en África y Medio Oriente, que evidencian esta forma en la que también realiza su estrategia desde su lado del mundo, la construcción de alianzas, que es muy importante justamente para esos países que ya están consolidados. Siguiente, por favor. También otros aspectos importantes muy relevantes para la investigación son los principios de política exterior que tiene China, en el que menciona justamente en el documento de China y el mundo en la nueva era, por ejemplo, que ningún país debe interferir en los asuntos internos, los países deben de actuar de manera imparcial, debe haber soluciones pacíficas para las controversias y que debe haber un juicio justo para diferentes conflictos. En esencia, podrían considerarse similares a distintos principios de política exterior, a los principios que existen como tal en el derecho internacional público, pero se considera pertinente mencionarlo para observar justamente cómo va configurando China esta estrategia de disuasión también, en la cual aparentemente podría ser menos activa que la de otras potencias ya consolidadas como Estados Unidos, sino que también aboga por las alianzas, la construcción de vínculos, entre otros mecanismos. La siguiente, por favor. Ahora pasando a la defensa, que es donde se analiza también el documento sobre la defensa de 2019 de China, que es justamente lo que aborda de manera actual, que es, por ejemplo, la disuasión y la resistencia a la agresión. También salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad de la población, eh, otras coyunturas como la independencia del Tíbet,
los derechos marítimos, que justamente hay diferentes conflictos eh, en territorio marítimo y también el apoyo al desarrollo sustentable del país. El siguiente, por favor. Ahora se encuentran los principios de defensa nacional de China, que es un enfoque de defensa, autodefensa y respuesta posterior al ataque. En este documento, China menciona que si bien no va a comenzar un ataque, no va a iniciar una agresión, ahí menciona que está preparada para repeler una agresión. Es por esto que también podría considerarse una forma de disuasión, una forma de advertencia hacia el exterior. Y esto se da también a la diferente evolución que ha tenido en sus Fuerzas Armadas. Si bien han habido cambios en el Ejército de la Liberación de China, también es importante mencionar la participación, el mayor apoyo también que ha habido a lo largo de los años y más a partir del gobierno de Xi Jinping, puesto que también China, por mencionar un ejemplo, es de los países que más apoya en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, por lo que ahí también puede evidenciarse el poder militar que tiene y la capacidad de sus Fuerzas Armadas para desplegarse en diferentes ámbitos. Siguiente, por favor. Sí, ahora daremos paso dentro de este marco de competencia estratégica y bueno, como ya abordaron el licenciado Manuel Carranza y el licenciado Francisco Tenorio, ¿qué está sucediendo en América Latina? Y en este caso, el maestro Fausto Carvajal es quien está liderando esta parte de estudio sobre el impacto que tiene la competencia estratégica en la estabilidad política y social en Bolivia, teniendo, digamos, como contexto, ¿no? Su rol estratégico a partir de las reservas que posee de litio. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, doctor Barrera. Eh, Rápidamente aprovecho el privilegio de estar aquí con todas y todos para felicitar a los organizadores de este esfuerzo académico para fomentar el pensamiento geopolítico en nuestro país. Sin duda es importante consolidarlo como parte de nuestra proyección como país y como potencia emergente. También agradecer al doctor Barrera por coordinar este panel, este esfuerzo académico, y también a mis compañeros Francisco, Manuel, por ser mis copanelistas. Bien, si pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Quisiera rápidamente construir sobre lo dicho, y como se darán cuenta, este panel está construido de lo general a lo particular, y así quisiera seguir en esta breve presentación. Entonces, para ello, realizar algunos antecedentes a manera de contextualización. Así como otras regiones del mundo, ¿no? Y como lo han comentado mis colegas que me han precedido, también América Latina y el Caribe se ha convertido en otro tablero geopolítico de la competencia estratégica que se lleva de manera global por parte de Estados Unidos y China. Conceptos clave como trampa de Tucídides se han manejado en esta presentación, en este panel, y particularmente uno de las ideas centrales de este bloque, de este capítulo, de esta investigación, es que son el acceso, y entiéndase acceso a la extracción y producción de los múltiples minerales críticos de la región, es la verdadera competencia estratégica entre ambas superpotencias. Porque al final quien domine la cadena de suministro asociadas a estos minerales críticos va a estar en mejores condiciones, va a estar mejor posicionado para sentar las bases de un nuevo orden mundial que está en curso ya y que sin duda forma parte de esta reconfiguración global que estamos atestiguando.
Siguiente, por favor. Rápidamente, como parte de los antecedentes, la competencia en ese sentido, la competencia estratégica por los minerales críticos en América Latina y el Caribe, responde a por lo menos tres tendencias fundamentales, ¿no? Como ya se ha dicho anteriormente con mis colegas, hay una reconfiguración geopolítica, una transición global, en donde la fragmentación de la política internacional se ha visto más que patente y que por lo tanto nuevos sistemas de alianzas se han generado, así como incluso nuevos polos ideológicos discursivos en la forma de, por ejemplo, autocracias contra democracias. También está esta tendencia a nivel global, que es la transición energética, es decir, prescindir en la medida de lo posible de energías fósiles y pasar a energías renovables en esto que se llama la transición energética verde, ¿no? Y también otra importante que se asocia a nuestro objeto de estudio o que está directamente relacionada a nuestro objeto de estudio es, digamos, las tecnologías emergentes. Estos nuevos avances tecnológicos a partir de commodities críticos, particularmente minerales críticos, están teniendo impacto en sectores estratégicos de seguridad y defensa, particularmente en la fabricación de chips, de semiconductores, conductores, microprocesadores, toda esta cuestión asociada a una cadena de valor para las cuales los minerales críticos son fundamentales y por lo tanto el aseguramiento de estas cadenas de suministro va a ser fundamental como parte de esta competencia estratégica, toda vez que una de sus ramificaciones es esencialmente tecnológica. La siguiente, por favor. Entonces, pasando de este antecedente, de este contexto internacional y en particular de que la competencia estratégica en América Latina y el Caribe va a ser por los minerales críticos, está el caso del litio, ¿no? No es el único mineral crítico, por supuesto, hay múltiples minerales, por ejemplo, elementos de tierra rara, pero me gusta concentrarme en el litio en este momento, sobre todo a la luz del caso de Bolivia. Hay que mencionar que algunas estimaciones sugieren que la demanda global por el litio podría crecer hasta 8 veces para 2030 y por lo tanto no se trata solamente de la demanda, se trata también de la oferta. Algunas estimaciones señalan que cada vez va a ser más escaso este recurso, este mineral crítico, y por lo tanto esto tendrá una implicación en el mercado de litio, en donde tendremos a un mineral cada vez más crítico, más codiciado y menos disponible en el mercado. Obviamente esto llevará a un encarecimiento y por lo tanto también a al interés de las potencias por hacerse del control de estas cadenas de suministro. También es importante mencionar que cerca de 3/4 partes del litio extraído es para la fabricación de baterías de iones de litio, siendo China el principal productor global de estas baterías. Y es importante señalar que son fundamentales para otras industrias asociadas, por ejemplo, a los vehículos eléctricos, de los cuales también China es uno de los principales promotores de esta industria. El litio es uno de estos minerales críticos presente en América Latina y el Caribe, particularmente en el llamado Triángulo del litio, que comprende países los países de Argentina, Bolivia y Chile. Se estima, de acuerdo a cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos, que solamente estos tres países concentran el 60% del mineral, de las reservas mundiales de litio en el mundo, lo cual esta región en particular aumenta su relevancia estratégica a la luz de esta disputa entre Estados Unidos y China. La siguiente, por favor.
Bien, en este sentido, una vez señalado el tema del triángulo del litio, me enfoco particularmente en Bolivia. De ese 60% de las reservas mundiales que tiene el triángulo de litio, Bolivia posee aproximadamente el 25% de las reservas mundiales de este mineral crítico, y particularmente en las famosas y turísticas áreas del salar de Uyuni, ¿no? Es colindante también con eh, la parte chilena y la parte argentina del triángulo del litio. En otros términos, se calcula más o menos, también por parte de cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos, que Bolivia tiene entre 21 y 23 millones de toneladas métricas. Esto es eh, tremendamente rico, esto es un número tremendamente alto. No obstante, sus depósitos todavía no tienen producción industrial ni reservas comercialmente viables, ¿no? Y es importante señalar que tener reservas no significa necesariamente que estas reservas sean productivas o que sean comercialmente competitivas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la empresa china de baterías CATL, que hoy por hoy no produce todavía litio derivado del litio boliviano, aunque ha invertido considerablemente en estos proyectos en Bolivia, así como otras compañías chinas, ya sean enfocadas no solamente a la extracción, sino a la producción y al refinamiento de litio. Adelante, por favor. Entonces, uno de los argumentos centrales que queremos manejar en, en esta investigación es de qué manera la competencia estratégica está impactando en el riesgo político en América Latina y el Caribe, ¿no? Obviamente, esta es una investigación en proceso y es una investigación exploratoria, y por lo tanto también lo que estamos viendo es que nuestra variable independiente pueda cambiar o se invierta. Es decir, que el riesgo político, en particular en el caso de estudio de Bolivia, esté impactando en la forma como se está llevando a cabo la competencia estratégica por los minerales críticos en América Latina y el Caribe, particularmente en Bolivia. Entonces, una de las hipótesis de trabajo, obviamente esto habrá que irlo desarrollando cada vez más, el incremento del riesgo político en Bolivia ha desincentivado la participación de China en el litio boliviano. ¿A qué me refiero con el incremento del riesgo político? Bueno, sabemos que Bolivia está inmerso en un proceso de inestabilidad política, ya sea porque ha sido sujeto de repetidos golpes de Estado en estos últimos años, hace unos meses el último de ellos, y obviamente un debilitamiento en su estructura democrática. Pero también tenemos una conflictividad social derivado de una oposición cada vez más importante, particularmente en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, y donde obviamente está siendo una de las principales bastiones de la oposición. Pero lo que es más importante y que genera más riesgo político es paradójicamente eh, la, la confrontación tácita entre el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, que son extraídos de del mismo partido, de la misma propuesta política, es decir, el movimiento al socialismo, pero que no obstante cada vez es más visible esta disputa interna. Obviamente esto eleva el costo, incrementa la incertidumbre de las inversiones chinas, toda vez que no se tiene, digamos, certeza desde un punto de vista, de una perspectiva china, no se tiene certeza de estas inversiones, y por lo tanto eleva el costo de China de mantener su presencia en Bolivia.
Asociado a esto, porque al final es importante mantener un pensamiento sistémico o una aproximación sistémica en torno a este problema o esta situación. Es importante ver cómo el incremento del riesgo político en Bolivia debilita a China en la competencia estratégica con Estados Unidos, en América Latina en su conjunto, y también, dado que es una competencia estratégica, Estados Unidos queda en mejor posición para mantener cadenas de suministro de litio en la región vis-a-vis China. Entonces, lo que queremos abordar en términos generales es lo que estamos analizando en nuestra investigación es un posible retraimiento de China en Bolivia, algo que inevitablemente afecta su posicionamiento en la competencia estratégica frente a Estados Unidos y que por supuesto tendremos que ir monitoreando sus ramificaciones como parte de la investigación, pero que de alguna forma el riesgo político asociado a conflictos internos en Bolivia está desincentivando y retrayendo la presencia china en Bolivia, con las implicaciones que esto pueda tener para otros países, tanto a favor como en contra. Yo lo dejaría ahí por lo pronto, a reserva de que tuvieran en la sesión de preguntas y respuestas algo adicional para seguir el debate. Muchas gracias, Fausto. Y pues simplemente para cerrar este panel, me gustaría sintetizar el aporte de mis copanelistas, el maestro Fausto, el licenciado Manuel y el licenciado Francisco, con tres conclusiones que pues puede ser nuestra aportación parcial a este seminario. Obviamente los trabajos concluidos pues esperemos tenerlos muy pronto para poder, digamos, concretizar algunos de estos elementos que todavía quedan un poco al aire. Una primera conclusión iría en el sentido de que esta competencia estratégica entre Estados Unidos y China, pues invariablemente ha evolucionado de un enfoque meramente regional, cuyo epicentro se ubicaba en el Indo-Pacífico, hacia una, digamos, de manera dinámica, hacia el Transpacífico, convirtiendo a América Latina en un nuevo escenario geopolítico clave, que todavía queda, digamos, por comprobar digamos, este efecto, ¿no?, que pueda tener en el ámbito político y también dentro de esta disputa por los minerales críticos. Como ya señalamos, esta rivalidad no nada más se da en el plano militar y diplomático, sino también pues en el ámbito comercial y como ya se refirió el maestro Fausto, pues por la pugna por el acceso a estos recursos estratégicos. Una segunda conclusión se orienta a señalar que pues esta dinámica sin duda ha generado desafíos para los países latinoamericanos. Por un lado, exacerbando vulnerabilidades que ya existían previo al incremento de estas tensiones geopolíticas y que también de alguna manera han incidido parcialmente en desestabilizar aspectos de política interna, ¿no? Como lo proyectamos y que habrá que comprobar en el caso boliviano. Y es relevante porque pues ilustra cómo dentro de esta competencia pues no nada más digamos queda en el plano de la política exterior, sino también dentro de la política doméstica. Y la tercera conclusión está orientada a pues establecer que los países de América Latina tienen la necesidad de adaptar sus estrategias económicas, diplomáticas, incluso militares, para poder, digamos, generar una cobertura o también sacar ventaja de este juego de poder geopolítico. Es simplemente ejemplificando, ¿no?, con esta apuesta que todavía está en el aire respecto a participar o no en la propuesta de disuasión integrada promovida por los Estados Unidos, ¿no? Y lo que eso puede implicar en términos de obtener beneficios o de China o de Estados Unidos, ¿no? Y que pues no hay una posición unánime, ¿no? Podemos observar cómo Argentina en una cuestión de meses ha pasado de voltear a Oriente a voltear a Occidente, al Atlántico Norte. El caso de Brasil, que tiene una postura mucho más definida, y pues el caso de México, ¿no?, que también tiene pues esa, digamos, ambivalencia todavía. Y finalmente, en este caso, ese equilibrio es muy importante para la región de América Latina para proteger sus propios intereses, mantener
esa estabilidad interna y aprovechar las oportunidades económicas, ¿no? Que nuevamente pudiéramos hacer mención del caso mexicano, ¿no? En el contexto del nearshoring, qué tanto se está apostando por esta sociedad comercial que se tiene y que se puede ampliar con los Estados Unidos, pero también lo que representa el estímulo que está proyectando China en el sector, en el ámbito comercial. Entonces, pues quedamos a su disposición, agradecemos mucho la oportunidad y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias al panel, al doctor Carlos, maestro Manuel, licenciados Fausto y Francisco, por esta muy integral ponencia. También muchísimas gracias por apegarse a los tiempos. Me pareció un panel muy interesante. Y bueno, un poco también aprovechando el papel de moderador y recordando a la audiencia que si tienen preguntas, comentarios sobre las exposiciones de los colegas, las escriban en el chat en vivo del video en Facebook. También invitamos a los colegas que nos acompañan en esta sesión del Zoom, que si quisieran preguntar algo a los ponentes, pues levanten la mano y se les dará la palabra. Y por mi parte, un poco preguntar, pues en general, ¿no? Al panel, pues un poco la perspectiva, es decir, el litio, bueno, aquí se trató un poco el tema de las baterías y obviamente lo que tiene que ver con la cadena de suministro de los automóviles eléctricos y toda esta situación, pero también recordemos, a reserva de lo que a lo mejor me puedan corregir, el litio forma parte de la cadena de suministros de los semiconductores. Y se visualiza que un escenario que puede detonar en conflicto, lo que decía el doctor Ulises Granados, un foco de tensión, es justamente el estrecho de Taiwán y parte de esta iniciativa que el gobierno de Estados Unidos está lanzando para diversificar las cadenas de suministros de los semiconductores y de los chips, pues tiene que ver justo con el papel que América Latina puede desempeñar. Se ha hablado incluso de México, de Costa Rica, como países potenciales donde a lo mejor se pueda diversificar la cadena de suministros y reducir la dependencia que Estados Unidos tiene de Taiwán, ¿no? Sobre todo ante la escalada tecnológica que está haciendo la República Popular China, que ya está produciendo chips de 5 nanómetros, ¿no? Y eh, la gran meta que me parece que el gobierno de China está persiguiendo es justo ya igualar a la gran compañía taiwanesa para producir chips de 3 nanómetros, lo cual pues ya sería una locura, pero es que ha avanzado a pasos agigantados. Entonces, bueno, un poco preguntarle su opinión, ¿qué opinan sobre si América Latina podría tener las capacidades, ¿no? de aprovechar esta convocatoria que está haciendo el gobierno estadounidense para diversificar la cadena de suministros? En el caso de los semiconductores, y hablando otra vez del litio, ¿cuál sería su juicio? Esa sería como una primera pregunta. Y también a lo mejor preguntar, repito, aprovechando el papel de moderador, sobre la perspectiva que podría tener la relación de México con China con el nuevo gobierno que se avecina, porque, bueno, la presidenta electa ha hablado un poco de aprovechar justo el nearshoring, por poner un caso, y ahí también tiene que ver un poco los recursos estratégicos, ¿no? De los que nos han ustedes compartido. Esas serían a lo mejor preguntas un poco para invitar al debate, a la reflexión, y bueno, quienes quieran ustedes contestar, levanten la mano, por favor, y les doy la palabra. Adelante, Fausto, por favor. Gracias, doctor. Bueno, sin duda, creo que una de las razones por las cuales Estados Unidos está muy comprometido en defender a Taiwán ante un escenario de escalada de tensiones entre China y Taiwán, eh, además de ser un imperativo ideológico,
moral, desde una perspectiva liberal, pues también tiene una ramificación de corte realista, ¿no? Son imperativos de corte económico y tecnológico, mucho asociado a esto que usted comenta. Recordemos que Taiwán es el principal productor, hoy por hoy sigue siendo el principal productor de semiconductores en el mundo, y por lo tanto es estratégico que se asegure esa cadena de producción que tiene un foco importante en Taiwán, ¿no? Y ante esto también han habido intentos por parte de Estados Unidos de diversificar eh, estas cadenas de suministro, y una de esas regiones está perfilada para convertirse en América Latina y el Caribe. Ahora, América Latina y el Caribe, como lo ha comentado el doctor Barrera, tiene muchas vulnerabilidades sistémicas, estructurales, ¿no? Que van desde políticas, sociales, pero también económicas y tecnológicas. Es precisamente lo que le ha pasado a Bolivia. El hecho de que tenga un gran depósito de litio no garantiza que ese litio pueda ser operable, porque al final estamos hablando de infraestructura y tecnología que requiere de mucha sofisticación. Entonces, primero es, obviamente, que esté el recurso ahí, pero otra cuestión es tener el acceso, es decir, explotarlo, ¿no? Extraerlo y después procesarlo y refinar. Pero todavía después viene cadenas ya no de suministro, ¿no? Se eleva el valor, y por eso son cadenas de valor, en donde esos insumos van a ser fundamentales para fases adicionales muy superiores al momento de fabricar conductores y semiconductores. En ese sentido, no, hoy por hoy, América Latina y el Caribe tiene serias limitaciones estructurales en ese sentido, y posiblemente no le permita a países como Bolivia, como Costa Rica, como México, estar a la altura de las circunstancias, no solamente en términos tecnológicos, pero también de capacitación, en términos de recursos humanos, ¿no? Laborales, de cooperación científica tecnológica, de investigación, de desarrollo. Es, digamos, el dilema que enfrentan países como México en el contexto del nearshoring, que sí, solo sí, sacará provecho de este fenómeno, de esta tendencia global, sí desarrolla, por ejemplo, una política industrial fundamental para digamos, salir beneficiado, por ejemplo, en el caso de México, de un fenómeno de tal magnitud, una oportunidad de oro como lo representa el nearshoring. Ahora, con relación, comentaba el tema de China y la capacidad que vaya a tener para desarrollar semiconductores de alto rendimiento. En ese sentido, hoy por hoy, lo que nos sugieren las cifras es que sigue siendo dependiente. Es interesante porque, por una parte, tiene mucho control de las cadenas de suministro en las primeras fases, es decir, tiene muchos minerales la propia China, pero depende de esta tecnificación al momento de importar conductores y semiconductores. Sus importaciones en semiconductores y conductores y chips es incluso mayor que las importaciones que tiene derivadas de crudo y de petróleo, ¿no? Eso habla obviamente de la gran dependencia que todavía tiene China, y que será fundamental para ella reducir estas asimetrías en las cadenas de suministro vis a vis Estados Unidos. Porque, por cierto, también Estados Unidos le ha impuesto ciertas restricciones de venta a China en estos, es decir, China no puede adquirir ciertos chips de gran calado, de gran rendimiento, y eso también por parte de la Unión Europea. Entonces vemos cómo a la par de aislar geopolíticamente a China con el Quad, lo mencionaba el doctor Barrera, en Europa con esta disociación centralizada, etcétera,
en el sureste asiático. Tecnológicamente también se ve un aislamiento por parte de Estados Unidos hacia China y utilizando estas alianzas que mantiene con la Unión Europea, con sus aliados en el sureste asiático, con Australia, ¿no? Australia es un caso interesante porque si bien no es el principal, el que posee la mayor cantidad de litio, es el principal productor a nivel global, incluso por encima de aquellos países que tienen mayores recursos, como es el caso de China, sí, incluso China, Chile, Argentina, y no se diga Bolivia, ¿no? Hoy por hoy, Australia es el principal productor de litio y que tiene que ver mucho con una política de industrialización en torno a este mineral crítico. Lo dejaría aquí por el momento. Muchas gracias, a nuestro Fausto. No sé si ahí quisiera, eh, responder, dar seguimiento a esta respuesta. Adelante, licenciado Manuel, por favor. Muchísimas gracias. Tal vez nada más agregar que si bien tratamos de verlo desde una perspectiva de América Latina, creo que también sería importante verlo desde los ojos de las potencias. Aquí para la parte china, el licenciado Leopoldo Tenorio me tendría que apoyar, pero por lo menos de la parte de Estados Unidos, en el caso de ciertos países específicos, ¿no? Ciertamente por lo menos los de la Alianza del Pacífico, no es solamente una oportunidad económica, sino también un imperativo de seguridad. Esos chips y esa producción de Taiwán no solamente es relevante para el hegemón del hemisferio occidental, sino también impacta directamente a nuestros países. Nuestras relaciones comerciales con China, aunque en muchos países se han ido desarrollando, no son lo suficientemente fuertes para asegurar cierto tipo de transferencias de tecnologías críticas que pueden ser muy vitales y muy importantes, sobre todo en fases cuando nuestros países están desarrollando muy rápido y que además para poder aprovechar el crecimiento de nuestra población y etcétera, van a ser críticas. Eso por una parte de imperativo de seguridad y la otra de la visión de Estados Unidos es que no solamente es una relocalización que puede ser beneficiosa, sino la no relocalización es un imperativo de seguridad para Estados Unidos. Y creo que ese va a ser un tema importante, ¿no? No solamente la amenaza de que estén en cierto lugar, sino la hostilidad que pueda suceder de no aceptar ciertos desarrollos para diversificar esas bases de producción, por muy difícil que sean exitosas, como ya lo mencionaba el maestro Carvajal. Estamos bastante a años de que muchas puedan ser útiles. Sin embargo, en el juego y en el tablero geopolítico eso es muchas veces casi irrelevante, ¿no? Tiene que ver más con el posicionamiento y el alineamiento a una u otra potencia. Muchas gracias, licenciado Manuel. Este, Les comparto aquí una pregunta en Facebook de Eduardo Torres. Bueno, son dos preguntas dirigidas al panel. Invitamos a quien quiera de los ponentes responder. ¿Cuáles son las percepciones desde China de cara a las elecciones de Estados Unidos y la competencia por estos recursos estratégicos de los cuales nos han compartido? Si hay una mayor preocupación por un probable retorno de Trump. Y si China está retrayendo de Bolivia, se está retrayendo, perdón, entonces, ¿qué alternativas se presentan? Si se buscará consolidar relaciones con otro país de América Latina o en otra región que cuente con estos recursos estratégicos. No sé si alguno de nuestros ponentes quisiera responder a una de las dos o a las dos preguntas. Adelante, Francisco, porque sí, creo que está muy relacionado con tu tema. Gracias, maestro. Sí, bueno, yo quisiera de forma muy resumida comentar justamente que
Tu micrófono. Sí, gracias. En este sentido, se considera que China justamente tiene esto dentro de su panorama, dentro de su evaluación, que es justamente, pues sí, un probable retorno de Trump sí sería una coyuntura interesante a analizar y por lo mismo siento que es esta parte en la que China también aborda esta estrategia de disuasión también para contrarrestar justamente eh, esa búsqueda también del lado de América del Norte, del lado concretamente de Estados Unidos, de la búsqueda por los recursos, porque si se ve desde esta parte, es un campo de un actor de pelea entre Estados Unidos y China, por decir un ejemplo, México. Por esto también surge la preocupación del TMEC, del nearshoring, porque si puede haber complicaciones con Estados Unidos, es ahí cuando podrían entrar otros actores, en este caso China, que pudieran modificar esta balanza, esta influencia en la región, y eso obviamente no, probablemente va a afectar y no le va a convenir a Estados Unidos en ese sentido tener a China cerca de su región, eh, también cerca de sus aliados estratégicos, en este caso México, que por excelencia es uno de sus principales eh, aliados, de sus principales alianzas. Y también por eso incluso hay muchas coyunturas a analizar, la reforma interna en nuestro país, todo eso puede afectar también a Estados Unidos, pero también si Estados Unidos busca tener otra posición respecto a México, es ahí donde también China va a buscar esa oportunidad de influenciar y de tomar esa probable ausencia de Estados Unidos en la influencia preponderante dentro de América Latina. Muchas Eso sería mi gracias. comentario parcial. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Francisco. Bueno, había levantado la mano aquí el maestro Fausto, si no, le damos la palabra al doctor Carlos. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo nada más, digamos, haría la acotación respecto a el posible retorno, ¿no?, de Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos, tomando como antecedente su periodo de gobierno del 17 al 21 y cómo es que proyectó su política exterior. Eso, pues, nos pudiera dar, pues, no sé, luz respecto a, pues, si eventualmente ganara las elecciones, ¿qué implicaciones tendría esto para la competencia estratégica? Pudiéramos decir que, por ejemplo, haciendo el contraste entre el gobierno de Trump del 17 al 21 y la actual administración de Joe Biden, pues digamos que la perspectiva es que ambos coinciden, ¿no?, en que de alguna manera China es un actor que viola normas a nivel internacional y que eso genera una afectación a los intereses globales de los Estados Unidos. Por lo tanto, pues hay elementos de coincidencia. Sin embargo, la manera de abordar esa potencial amenaza ha sido muy diferente. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, su política exterior sí se enfocó mucho a promover, a imponer sanciones de manera unilateral contra China y parte de su estrategia disuasoria se centró mucho en pues esa cooperación con los países del Quad, es decir, el enfoque de disuasión estaba principalmente en el Indo-Pacífico. No era de relevancia en este caso, pues, el contexto de América Latina y probablemente ni siquiera de Europa, ¿no? Con estas amenazas recurrentes de pues salirse de la OTAN, de amenazar o de tener tensiones, mejor dicho, con los aliados respecto al incremento del aporte que debían de hacer a la alianza para pues garantizar su propia defensa. Si lo contrastamos esto con la administración Biden, Biden le ha dado mucho más relevancia al contexto del continente americano, al hemisferio occidental, y ha tratado de diversificar sus estrategias disuasorias. Por un lado, sí, sigue siendo relevante el Indo-Pacífico, pero
sin duda ha fortalecido ese vínculo o lo ha tratado de revivir con el Atlántico Norte. Y el tercer elemento, que es justamente el que comentábamos, el de disuasión integrada en el hemisferio occidental, ¿no? Con, pues, tratar de promover una nueva visión, revivir el enlace con América Latina para que jugaran a su favor, ¿no? Entonces, probablemente, bueno, y esto también lo podemos constatar si ustedes buscan la palabra disuasión integrada, tanto en en las estrategias de seguridad y de defensa de Estados Unidos de 2023, es un concepto eje, es un concepto recurrente que previamente era, pues no era visible. Entonces, en el contexto de las elecciones próximas en Estados Unidos, pues un retorno de Trump pudiera anticiparnos eso, ¿no? Un eventual retraimiento, no un completo aislacionismo, pero sí un retraimiento que pudiera ser eventualmente aprovechado por China. En el caso de que ganara Kamala Harris, probablemente dé cierta continuidad a esta postura de Biden de mantener esa diversificación de estrategias, a reserva, ¿no? De que pues algunas puedan tener cierta efectividad, ¿no? Principalmente la que se observa en el contexto de América Latina. En el caso del Indo-Pacífico o de Europa, probablemente habrá que pensar en cómo sostener en el mediano plazo la efectividad de esas estrategias, pensando en las tensiones que pueden escalar y en el costo que eso también representa. Entonces, bueno, sería, digamos, parte de mi aporte en esta interpretación, ¿no? De que cómo las elecciones de Estados Unidos pudieran eventualmente impactar en la competición estratégica. Muchas gracias, al doctor Carlos. Antes de ceder la palabra al maestro Fausto, igual complementar para responder a Eduardo. Recordemos que la cuarta crisis en el estrecho de Taiwán no se dio con Trump, se dio con Biden. Eso habría que destacarlo porque, como dice el doctor Carlos, la competencia estratégica contra China ya es una política bipartisana, es decir, no importa ya quién llegue, pero lo que nos deja la experiencia de la cuarta crisis del estrecho de Taiwán es que, y como dice el doctor Carlos, si hay una continuidad de la política con demócratas en caso de que gane Kamala Harris, podemos más bien una suerte de tendencia al conflicto. Casi que puedo apostar que en China se prefiere a Trump que a Kamala Harris. O sea, ¿por qué? Por lo que dice el doctor Carlos, de que ahí se volvería a un estilo de política que es además muy clásica en Estados Unidos, que es un cuasi aislacionismo geopolítico, porque los demócratas son los que tienen esta proyección más, pues más global, ¿no? Y eso implica, pues, mantener la competencia con China y eso implica, me parece, mantener la competencia por recursos y por espacios, ¿no? Que sería, y en el caso de Trump me parece que a China más bien le conviene que llegue porque no se va a dar, al menos no con la intensidad que se ha dado la competencia estratégica por recursos y por espacios y como ya bien lo dijo el doctor Carlos, eso le puede convenir en muchos aspectos, ¿no? A China. Pero bueno, le doy la palabra aquí a nuestro Fausto, por favor. Muchas gracias, doctor. Quisiera centrarme en la segunda parte de la pregunta del compañero Eduardo Torres. Dice, si China se está retrayendo de Bolivia, entonces, ¿qué alternativas se presentan? ¿Buscará consolidar relaciones en otro país de América Latina o en otra región que cuente con estos recursos? Bien, en el caso específico de litio, y por eso era importante plasmarlo en la presentación, el triángulo de litio tiene el 60% de las reservas, ¿no? De litio. Y el hecho de la posibilidad de que China se esté retrayendo de, de Bolivia, particularmente en su participación en litio, en la competencia estratégica en América Latina lo estaría dejando mal parado, ¿no? Entonces, esto en una competencia estratégica, en una lógica de juego de suma cero, lo que la otra parte lo pierde, lo que una parte la pierde, la otra la gana, ¿no? Estados Unidos, y por eso lo comenté, estaría
despegándose, al menos en el mineral crítico de litio, en esta competencia vis a vis China. Ahora, esto obviamente le forzaría o le obligaría a China a buscar efectivamente otra región que cuente con estos recursos estratégicos. Quizás Zimbabue, que también es uno de los principales productores del mundo, el principal en África. Pero en cuanto cosa contraria sucede en los minerales o elementos de tierra rara, eh, que ahí sí China lidera la provisión, es decir, el acceso y la producción de minerales de tierra rara. Y según la Agencia de Energía Internacional, IEA, por sus siglas en inglés, China concentra el 60% de la producción de minerales de tierra rara a nivel mundial y aproximadamente el 90% de su procesamiento y refinamiento. Es decir, las primeras los primeros eslabones en la cadena de suministro de estos minerales críticos. Esto obviamente para Estados Unidos lo ve como un tema de seguridad y defensa nacionales, particularmente la proveeduría segura de minerales críticos para distintas industrias, entre otras la industria de los semiconductores, para la cual los minerales como el litio, pero también minerales de tierra rara, son fundamentales, ¿no? Entonces, obviamente va a ser motivo de exploración y de mucho monitoreo, pero este posible retraimiento de China en Bolivia eh, significaría un importante logro para Estados Unidos en el contexto de esta competencia estratégica. Muchas gracias al maestro Fausto. Doctor Carlos, no sé si quiere. Sí, bueno, iba a abordar algo similar a lo que comentaba el maestro, simplemente para sí, justamente si esta apuesta que está haciendo China en Bolivia no resulta, pues habría que, digamos, pensar las posibilidades que tendría probablemente en Argentina, que si bien en Argentina ya había cierta inversión, el cambio de gobierno sin duda tiene eso un impacto, ¿no? En que se dé continuidad en esas inversiones chinas en Argentina. Y algo similar se pudiera considerar en Chile, que ha sido mucho más cauteloso en esa apertura hacia China. Pudiéramos pensar, por ejemplo, también en el caso de Brasil, que Brasil, pues dentro de esta voluntad, ¿no? de asociarse con China en el marco de los BRICS, pues pudiera ser una puerta de entrada, pero limitado respecto al acceso de este recurso crítico. Probablemente, pues sí, hubiera acceso a recursos petroleros, a otros minerales estratégicos, pero bueno, sería, digamos, mucho más limitado su alcance. Y sin duda, reforzando lo que mencionaba el maestro Fausto, pues África, ¿no? Realmente China tiene un gran posicionamiento en África para extraer otros minerales críticos que, como mencionaba usted, doctor Chili, pues son fundamentales para la industria de los semiconductores, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del Congo, la República Democrática del Congo en términos de cobalto, Zambia en términos de cobre. Entonces, probablemente eso pudiera profundizar más sus vínculos con ese entorno y, no sé, tal vez pensando en el contexto de Medio Oriente, pues simplemente pudiéramos pensar tal vez en lo que le pudiera aportar Irán o Arabia Saudita, que también con reservas mucho más limitadas, pero principalmente en términos de recursos petrolíferos. Entonces, creo que la posición estratégica que ocupa Bolivia puede representar un desafío, sin duda, para China. Muchas gracias al doctor Carlos y a los ponentes por sus preguntas.
Me parece que no hay ya más preguntas en el chat en vivo, pero bueno, me gustaría un poco continuar aprovechando, sobre todo también que tenemos a colegas del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos. Bueno, sería una pregunta más que nada dirigida para el doctor Carlos y un poco también para el licenciado Francisco, porque hablaron ustedes de fusión civil-militar como una de las nuevas doctrinas, ¿no? Que está siguiendo el gobierno del Partido Comunista. Pero pareciera que esto es una tendencia mundial, es decir, recordemos que justo en mayo del 2024 fue nombrado un civil como nuevo ministro de Defensa de la Federación Rusa. Entonces, vaya, incluso el mismo impulso, ¿no? de instituciones como la del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos habla de que esta cooperación, colaboración, esta civil-militar está adquiriendo un nivel que en China obviamente ya se está adoptando. Además, recordemos para quienes nos ven que el Ejército Popular de Liberación pues es un ejército del partido, no del gobierno, como sucede en otros países, y eso tiene sus particularidades. Pero bueno, la pregunta concreta es si ustedes consideran que este tipo de ejercicios de colaboración más cercana civil-militar que se está dando habla justo de que hay una percepción de una tendencia al conflicto y a la guerra, o simplemente es una actualización de la gestión pues, que se está acoplando a los nuevos tiempos, ¿no? Uno pensaría que podría ser lo primero, dado que pues uno de los primeros que hizo eso fue Rusia, que está en un país en guerra, y Estados Unidos, donde ha permanecido constantemente la colaboración muy, muy profunda, muy cercana entre los ámbitos civiles y militares. Entonces, en el caso de China, ¿ustedes creen esta estrategia de la fusión civil-militar reflejaría la preocupación del gobierno chino por adaptar, ¿no? La dinámica de la organización militar a los nuevos tiempos conflictivos? Sería un poquito como la inquietud, no sé ustedes qué consideren. Adelante, licenciado Francisco, por favor. Sí, gracias. Para hacer un pequeño preámbulo antes de la participación del doctor, justamente Xi Jinping, a partir de su estrategia que implementa, la estrategia de seguridad integral, nacional integral, menciona justamente la importancia de inicio de la competencia estratégica, que va acompañada también de una socialización de este concepto, que yo consideraría personalmente que en general en algunos países sigue sin estar tan al alcance de la población civil, y que justamente son estos países, también en el caso mexicano se puede observar, pero hablando específicamente de China, esta parte de incluir que la seguridad nacional es un asunto de todos los sectores de la población, me parece que justamente aborda lo que es lo integral y también lo multidimensional. Entonces, hablando para responder concretamente de China, sí, en la estrategia de Xi Jinping se menciona que la seguridad nacional es un ámbito que se debe abordar por todos los sectores de la población, y he ahí la importancia de conocerlo y de decir que es un asunto que le corresponde abordar, entender y resolver a todos los sectores de la población, en el caso chino. Gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco. Adelante, doctor Carlos, por favor. Sí, bueno, en mi caso igual retomaría esto que mencionaba en su participación el licenciado Francisco respecto a la fusión civil-militar, particularmente en China, y que se puede identificar como uno de los pilares que se han, digamos, promovido con mucha intensidad en los últimos años como un eje de su política de seguridad y de desarrollo económico. De hecho, en el instituto, parte de unos estudios que estamos haciendo y esperamos liberar en las próximas semanas, es cuál es la relación que existe tanto del desarrollo nacional con la seguridad nacional, pero también del desarrollo y la defensa. Y en este caso, el caso de China lo ilustra muy bien, porque pues justamente el tema de la defensa no está visto nada más como un esfuerzo meramente militar, sino como un esfuerzo de Estado, y que obviamente involucra a
el sector civil para desarrollar capacidades de defensa. Y podemos, digamos, identificar, por un lado, el desarrollo de tecnología de uso dual, ¿no? Que pues esto, digamos que es en varios campos, principalmente la inteligencia artificial, la biotecnología, lo que estamos viendo, por ejemplo, en drones, telecomunicaciones. No surge meramente del estamento militar, sino de una serie de empresas que, digamos, tienen una serie de lineamientos por parte del gobierno, incluso apoyos financieros, fiscales también, para desarrollar estas capacidades, no nada más de uso al interior, sino en el exterior. Es, digamos, parte de la preocupación de los Estados Unidos respecto a ciertas tecnologías que han permeado en el contexto de Occidente. También, justamente, el rol que han jugado gradualmente ciertas empresas, ¿no? Huawei, ZTE, mm, y que justamente han sido proveedores tecnológicos de las fuerzas del Ejército Popular de Liberación. Ahora, esto pudiera parecer algo muy novedoso, pero pues tiene como base algo que durante el siglo XX se pudiera, digamos, identificar como la base industrial de defensa, ¿no? El complejo industrial militar en los Estados Unidos y pues eh, digamos, en ese momento, empresas de gran proyección, como en la industria aeronáutica, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, justamente jugaron un rol y que incluso sigue jugando al día de hoy. Podríamos ver el caso de Microsoft, de SpaceX, que de manera directa o indirecta abonan a la construcción de capacidades de defensa, en este caso de Estados Unidos. El rol que también eventualmente ha jugado DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, y que pues también ha sido como un insumo para desarrollar innovaciones y tener esa ventaja estratégica en un escenario de conflicto. Entonces, creo que esas visiones que eran, digamos, muy comunes en el contexto de la segunda parte del siglo XX, yo creo que las estamos viendo de vuelta por el rol estratégico que está jugando la tecnología y el posicionamiento, al menos en dos dominios que son relativamente recientes, ¿no? El dominio espacial y el dominio del ciberespacio. Entonces, el desarrollo de capacidades y el dominio mejor dicho, la presencia de capacidades militares, ya sea de China o de Estados Unidos o de otro actor, pues es determinante, ¿no? Para que juegue a su favor. Entonces, yo pudiera interpretar justamente lo que pregunta, ¿no? Cómo esta relación civil-militar, pues se ha vuelto estratégica y más en el contexto de la competición estratégica. Excelente, muchísimas gracias por las respuestas. Sí, señor Manuel, adelante, por favor. No quiero aburrir a los que no están interesados en la tecnología, pero la verdad que el tema de fusión cívico-militar China es un tema fascinante y nada más me gustaría acotar un poco un par de distinciones en el sentido de que por lo menos después del maoísmo en China, esta visión de eh, esfuerzos de una sola sociedad siempre fue clave, ¿no? Es la revolución de los pueblos, el soldado del partido. Estas son ideas que han estado integradas muchísimo tiempo antes de empezarlo a ver en una doctrina particular. Sin embargo, la fusión cívico-militar muchas veces se observa de forma tangible en el desarrollo tecnológico, en el sentido de que la doctrina específicamente se desarrolló para desarrollo de capacidades militares. Literalmente fusionar el sector privado, academia, universidades, con esta parte militar y poder intercambiar información en todos estos ámbitos. Sin embargo, es interesante porque cuando uno ve un poco la historia del Silicon Valley en Estados Unidos, la Universidad de Stanford, el complejo de industria militar en Estados Unidos, son conceptos que ya tenían un poco integrados, y que de alguna forma China, al momento de buscar ser más competitivo,
copia un poco estos esfuerzos de triada, ¿no? Academia, gobierno, tecnología. Eh, y de forma interesante, mientras China ha sido mucho más exitoso en replicar este modelo por esta centralización de Estado, por esta complacencia o colaboración de sus ciudadanos y de sus científicos, nos estima que hasta un 60% de la investigación académica de China tiene algún tipo de involucramiento con el partido, ¿no? Lo cual habla bueno, de una integración y una cohesión social muy importante, ¿no? Estados Unidos ha estado tratando de aprender un poco de estas integraciones y está desarrollando diversos modelos, ¿no? Principalmente en las áreas donde es líder, que es el capital de riesgo eh, y en la tecnología militar. Entonces hay nuevos esfuerzos de tratar de aprender un poco las lecciones aprendidas de China y justo en ese ámbito es donde también se representa una gran oportunidad para México. Muchas gracias, licenciado Manuel. En efecto, por eso me permito conectar esto que ya se dijo con el rasgo muy importante del sector de la defensa militar china, que es que el Ejército Popular de Liberación y todas sus vertientes es un ejército asociado al partido, y que el partido nació como una organización sumamente disciplinada, y eso hizo que se disciplinara un poco la sociedad. Dice el embajador, ex embajador de México en China, primer embajador Guiano, que algo que dejó el legado de Mao, ¿no? Ahora que citaba a Mao, a Deng Xiaoping, fue precisamente una sociedad muy disciplinada, lo que facilita que el Partido Comunista pueda coordinar la acción colectiva y dirigirlos a proyectos muy puntuales que de otra manera sería muy complicado realizar, y entre ellos es ahora, ¿no? En lo que estamos hablando, pues dirigirlos hacia el avance a pasos agigantados de lo que decía el doctor Carlos sobre la tecnología, ¿no? Yo por eso citaba el caso de los semiconductores, porque a mí me ha parecido impresionante, ya que el gigante chino de semiconductores SMIC ha avanzado en 10 años lo que avanzó TSMC, el gigante taiwanés, en 40. O sea, es que es una cosa que es sin reflexionar, y de hecho esto me permite un poco lanzar el comercial, que también para el próximo año, y bueno, los colegas del Instituto Mexicano, si están interesados, obviamente están más que invitados. Vamos a lanzar también un seminario para analizar los resultados del Plan Made in China 2025, que justo el otro año ya se cumple el plazo. Y en todos los aspectos, son 10 básicos. Uno de ellos tiene que ver justo con la que ya se habló ahora, de las nuevas energías, pero otro, sin duda, tiene que ver con la tecnología de uso dual, ¿no? Que decía el doctor Carlos, ¿no? Y que aplica al espacio, ciberespacio, em, etcétera, ¿no? Y bueno, sistemas obviamente de vigilancia. Entonces, bueno, eh, ya no hay preguntas en el chat del video en vivo. No sé si aquí, bueno, aquí está acompañando Andrea, Juan Manuel, que son participantes también del seminario, si quieren realizar una pregunta. Si no, pues podríamos dar por finalizado el panel, no sin antes invitar a la audiencia a que revise nuestro canal de YouTube del Grupo de Estudios sobre Eurasia, donde estarán las mesas que hemos tenido a lo largo de estos meses de agosto y septiembre. Me gustaría nada más rápidamente comunicar, compartir que hemos tenido alrededor de 50 ponencias, lo que significa que es un seminario muy nutrido, y que parece que va a salir también un libro muy nutrido, si no es que van a salir 2 volúmenes. Todo indica a que eso va a pasar. Y bueno, también invitarles a que estén pendientes de las comunicaciones del Grupo de Estudios sobre Eurasia, obviamente, ya que pues si todo sale bien, si no hay nada de problemas con los tiempos editoriales, tendremos justo estos 2 volúmenes resultado de este seminario para finales del siguiente año. Entonces, bueno, sin más, pues me despido a nombre del Grupo de Estudios sobre Eurasia y de mi co-coordinador, el doctor Renato Valderrama Santander, del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Agradecer
en particular al doctor Carlos Barrera, licenciado Manuel Carranza, maestro Fausto Carvajal, licenciado Francisco Tenorio, por la participación en este panel. La verdad que me pareció un excelente panel y obviamente también agradecer a quienes nos vieron en el chat en vivo y a todos los participantes, todas y todos los participantes de este seminario que me parece que podemos decir que ha concluido con éxito, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues por el momento me despido. Que tengan muy buenas noches. Muchas luego, gracias, buenas doctor, noches. y felicidades. Un saludo. Saludos. Saludos, hasta luego, gracias.